Ya, acá estamos iniciando nuestra entrevista al profesor Pablo Maureira, actual docente del Colegio Wessex School acá en Chillán, donde él no, de manera desinteresada, aceptó participar en esta entrevista. Así que les presentamos a Pablo ahí, si no nos puede dar unas palabras de inicio para iniciar la entrevista. Ya, mucho gusto chicos, un agrado poder acompañarlos en esta instancia. Y bueno, como dice Javier, soy docente del Colegio Wessex de acá de Chillán. Eh, mm, Más o menos me enfoco, bueno, en tanto en básicas, en medias, en prebásica igual. Y mi cargo es de profesor de educación física. Ya, llevo 4 años en el colegio y eso, egresé de la Universidad Adventista de Chile. Dale, Pablo, muchas gracias. Felipe, si puedes iniciar por favor con la pregunta número uno. Ya, ya Pablo, la primera pregunta es que ¿cuáles todas las funciones que desarrolláis dentro del establecimiento? Bueno, desempeño varias funciones, entre esas soy profesor tutor de un quinto básico, también soy profesor de talleres deportivos y tanto como de hockey y de básquetbol este año, y también cumplo la función de jefe de departamento del área de educación física, que se me dio el cargo este año. Buenísima. Bueno, dentro de esta misma línea, la pregunta número dos dice, ¿cómo alcanzaste ese cargo dentro del establecimiento? Entendiendo Ujú. que, bueno, tienes funciones más allá de lo que es ser solo profesor del área de educación física. Claro. Bueno, estos cargos se me fueron otorgando paulatinamente. Bueno, como les mencioné anteriormente, llevo 4 años acá en el colegio y básicamente a través de los años y dado el trabajo se me fueron otorgando más responsabilidades. Perfecto, Pablo. Ujú. Y la siguiente pregunta es que ¿cómo usted organiza las clases de acuerdo al currículo? Porque tenemos ese vacío legal de que se nos da un currículo, pero nosotros podemos como extrapolarlo al contexto del establecimiento y a qué cosas queremos enseñar nosotros. Esa es la pregunta. ¿Cómo tú organizas las clases? Claro, bueno, acá nosotros trabajamos en base al contexto y las necesidades de los alumnos, ya entendiendo que lo que nos pide el ministerio y nosotros como currículum tenemos la facilidad de poder aplicar un currículum flexible, ya, y eso nos permite abarcar distintas necesidades, los ritmos de aprendizaje, y todo con el propósito de que los chicos puedan acceder y participar y que sean y así también progresar en el proceso educativo, ¿ya? Entonces eso es clave que nosotros podamos adaptar el currículum para poder abarcar todas las necesidades, entendiendo que los cursos y los colegios ahora están cada vez más diversos. Perfecto, entiendo. Bueno, Pablo, y en esta misma línea, ¿qué tipo de apoyo recibes por parte de lo que es el equipo directivo y también el técnico pedagógico? El apoyo es bastante bueno, ya que existe una buena comunicación dentro del cuerpo educativo, en este caso la directora académica, el director, están siempre a disposición y existe esta buena comunicación que nos puede a nosotros, nos hace posible poder lograr y gestionar instancias para el desarrollo de los estudiantes. Siempre está esa iniciativa positivista. Buenísimo. Y como nos comentaba antes, Pablo, que eres tutora en el colegio, pero aparte de eso, ¿en qué actividades desarrollas extracurriculares o proyectos escolares? Y si de ser así, ¿cuáles son estas? Si nos podrías comentar. Eh, Chuta, durante todo este año he participado en varias. Como les mencioné, este año estoy con hockey, con básquetbol también. Años anteriores estuve con voleibol. Y también en esa instancia el principal objetivo ha sido como salir con los chicos, que ellos puedan conocer otras instancias que no solamente el entrenamiento en el colegio, sino que también tengan otro tipo de vinculaciones con otros colegios, salidas fuera de la región. Y eso, todo más que nada para su formación. Y también he tenido salidas pedagógicas donde es parte del plan educativo del colegio, donde, por ejemplo, están salidas a Pellines,
campamentos dentro del colegio, la gira cívica, y también tiene una gira a Inglaterra, que son, eso ya lo hacen los chicos más grandes, de tercero medio, pero ya lo hacen los profesores netamente que son del área de inglés. Perfecto. Bueno, Pablo, en tu caso que eres un docente que constantemente está en el aula, entendiendo que puede ser nuestro gimnasio, nuestras salas de multitalleres, multiuso, ¿qué desafíos enfrentas actualmente como en esta labor docente? Como si has notado quizás desde tu primer año a tu cuarto año, si los desafíos han ido cambiando o más o menos qué nos puedes contar de eso. Bueno, bajo la misma área que de nosotros, educación física, y en este caso, que yo estoy, por ejemplo, más en contacto con mi curso, que en este caso son los niños de quinto básico en especial. Uno de los desafíos ha sido que es la transición que ellos tienen de una etapa de niñez a la preadolescencia. Ya los chicos pasan por cambios hormonales bastante fuertes y también hay que lidiar con eso. Eh, También con los apoderados, que ellos también pueden entender que estos comportamientos no son toda responsabilidad del colegio, porque de repente los apoderados tienden a desligarse un poquito y, y más que nada se van como ya al colegio, yo mando al colegio y por lo tanto el colegio se hace responsable de todo. Y muchas veces no es así porque los comportamientos y todos los refuerzos vienen desde el hogar, ¿ya? Entonces eso más que nada como desafío que me ha tocado este año Claro, en cuanto a los niños de quinto básico. ¿no? Perfecto. Y siguiendo esto, como ya nos comentabais, Pablo, nos comentaste Ujú. los desafíos que tienes como de docente, pero dentro del aula, pero como tú desarrollas varias actividades fuera del aula y salida a Ujú. terreno, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentas ahí en estas actividades y con ese cargo? Bueno, uno de los desafíos más es hacer entender a los chicos que, por ejemplo, los talleres deportivos en este caso, que son del colegio, lejos de una instancia así competitiva así como tal, es que ellos lo entiendan como una etapa que es formativa, ¿ya? También pasa a ser de cierta manera cuando ya uno trabaja durante años con un grupo, ya se puede después poner metas ya más competitivas, pero en una instancia primero es formativa. Ya uno primero inculca valores, que eso después les van a hacer desarrollar otras habilidades, ya fuera de que el deporte en sí, y eso más que nada, las salidas de repente son un poquito tediosas por el tema del tema burocrático, pero más que nada eso no son cosas de otro que sean así tan difíciles de hacer. Claro, en cierto sentido hay la logística que tienes que desempeñar para realizarlo de buena manera. Bueno, por ahí te escuché mencionar la Claro. palabra valores, que está asociada a nuestra próxima pregunta, que ¿cuál crees tú que es el rol en la formación de los valores y la convivencia escolar en ese sentido? Claro, por ejemplo, como te había mencionado, que es una parte netamente importante y de repente se va un poquito eh, en nuestra labor como docente, que tenemos que enfocarnos bastante en eso, que es eh, aprender, o sea, eh, darle a entender a los chicos que estas instancias, por ejemplo, deportivas, van a lidiar con hartas frustraciones. Ya también van a lidiar con alegría, con alto y bajo constante, donde va a depender de cómo va a ser su postura y cómo afronten después se va a ver extrapolado, por ejemplo, en ámbitos de su vida. Y entonces eso es importante en nosotros como formadores, hacerles saber a los chicos que van a pasar por alto y bajo dentro del deporte. Sí, eso es muy real, finalmente la frase que todo lo que pasa en el deporte después pasa en la vida y también como uno lo enfrenta de repente dentro de la cancha Sí, o como sea en el deporte, uno lo enfrenta afuera. Yo creo que ahí podemos así estar es. de acuerdo, ya que los tres le ponemos ahí al deporte. Pasamos con la siguiente. Ujú. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo es la relación con los apoderados y con la comunidad escolar? Entendiendo que muchas veces los apoderados tienen dificultad para entender el contexto y los cambios que está viviendo su hijo o el alumno y esas dificultades. ¿Y cómo es esa relación con los apoderados y con la comunidad? La relación es bastante buena. Obviamente, de pronto hay apoderados que son un poquito más
reacio a recibir cierta información o de repente creen que eh, lo que es ellos ven o lo que ellos perciben desde la casa es así tal cual en el colegio, cosa que de repente no es así. Pero en sí, bajo mi experiencia, ha sido una buena relación. Por ejemplo, cuando han habido casos ya que se tienen que hacer las respectivas derivaciones, eh, aquí el cuerpo educativo nos respalda a nosotros como profesores. Entonces eso nos hace poder hacer un buen trabajo y articularlo con lo que es la familia, colegio y nosotros como profesores. Así que eso es bastante bueno. Buenísima, eso es importante hoy en día, como mencionaba el Felipe, es un tema complicado de repente tratar con apoderado y siempre es grato en ese sentido tener el respaldo del colegio, tener ese conducto regular Exacto, quizá y también ahí navegar las aguas de buena manera para evitar esos conflictos. Em, exacto. bueno, nuestra pregunta 10 es, ¿qué habilidades consideras claves para un futuro docente de educación física? Por ahí quizás acordándote cuando te tocó ser universitario, que quizás tú tenías un enfoque de cómo eran las cosas, quizás ahora que ya Ujú. llevas 4 años en la práctica, en un horario más completo, quizás puedes identificar de mejor manera qué habilidades realmente eran claves durante tu formación universitaria. Claro. Bueno, una de las habilidades principales que encuentro que tiene un docente es saber transmitir un mensaje positivo, ¿ya? Y siempre con una mirada de constructivista en el quehacer también pedagógico y el también saber escuchar y también que, por ejemplo, que no ocurra esto entre los profesores, que hay cierto ego, sino que también uno se tiene que nutrir de otros colegas, de quizás no de la misma área, quizás de otras áreas, entonces siempre ese proceso de comunicación va a ser beneficioso para todos, ¿ya? Es importante que un profesor también sepa escuchar y que no se crea dueño de la verdad, ¿ya? Y eso, y también, sobre todo en nuestra área, que es de salud y bienestar, es eh, predicar con el ejemplo, ¿ya? Ojalá que el profesor mantenga buenos hábitos, que practique un deporte, da lo mismo el cual sea, pero que sí esté ligado a nuestra área, pues, al deporte, y saber y comentar bajo la experiencia. Encuentro que eso es súper importante. Claro, en ese sentido, las vivencias que uno puede tener como Así es, persona, finalmente plasmarlas con un buen ejemplo, yo creo que podemos estar de acuerdo y se dice en todos lados que uno predica con el ejemplo. Así así es. que eso, muchas gracias, Pipe, ahí si puedes dar el cierre, porfa. Y lo último, más que una pregunta, es que tú, Pablo, que estuviste en nuestros zapatos, viviste todo el proceso universitario y ya como profesor, nosotros vamos a comenzar con las prácticas profesionales y muchas veces tenemos vergüenza, causa estrés o incluso da miedo el estar enfrente del alumnado, tener un curso. ¿Y qué consejos nos podrías dar para afrontar todas estas situaciones que se nos vienen? Eh, bueno, como consejo de chicos, es que ustedes cuando vayan a un centro educativo es que siempre los noten dispuestos, independiente, por ejemplo, si ustedes ya manejan un área, que siempre tengan la disposición de aprender y de escuchar. Ya, obviamente, de nutrirse, quizás de repente se van a pillar con profesores, quizás cuando a ustedes les toque práctica, se van a tocar con profesores más jóvenes o de más edad. Y lo importante de eso es que independientemente de la edad o de cómo se den las cosas, mantener el respeto y saber escuchar bajo la experiencia que tiene la otra persona y uno tiene que ahí rescatar lo que le sirva. Ya, obviamente todo con también la otra persona que va a estar a cargo de ustedes de su práctica, también que se produzcan estos feedback, de que ustedes tengan la oportunidad de intervenir en una clase, de trabajar con chicos, independientemente si de repente si se equivocan o no logran llevar a cabo una actividad como ustedes esperan, es importante que el profesor que esté ahí acompañándolo les dé una retroalimentación y que ustedes se la puedan eh, después aplicar, Claro. ¿ya? Y eso es más que nada mi consejo. No, Y buenísimo, Pablo. atreverse a innovar también, porque por ejemplo, ustedes, la pedagogía siempre va cambiando, los estilos también, de cada uno es distinto, y que ustedes también se atrevan a innovar y a aplicar, porque por ejemplo, yo ya salí hace ya casi 5 años de la U,
y los conocimientos cambian, la manera de trabajar cambian y, por ejemplo, si yo he tenido practicantes de su universidad y si de repente vienen con algo que eh, va a construir y va a aportar, lo pueden hacer sin ningún problema y yo soy cero cerrado en ese sentido. Así que si ustedes tienen nuevas maneras de aplicar cosas, que lo hagan con actitud y confianza, ¿no? Buenísima, Pablo. Muchas gracias ahí por tu aporte. Veo que le da harta importancia ahí, basado en el último punto, a la vivencia de los profesores, la experiencia Exacto. que han logrado, que finalmente, bueno, yo creo que siempre hemos estado de acuerdo a niveles generales, que uno aprende cuando, nunca deja de aprender cuando sale a una universidad. Al final ahí se viene mucho de la lluvia de experiencia, de conocimiento, y de repente hay que simplemente subirse al bote ahí y hacer las cosas como se han venido haciendo, y también agregando ese Claro, toque de innovación, como mencionaba al final, que es lo que va haciendo, que es lo que va generando cambios a largo plazo. Así que claro, y van ahí a tener su sello igual, pues. Cada uno de ustedes después va a implantar su sello como profesor y ustedes después de a poco van a ir encontrando su estilo de cómo enseñar. Porque yo claro, creo que no hay como una regla así como ya, tú tienes que enseñar así, 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 y así te va a funcionar, sino que cada uno tiene su manera de enseñar igual y la manera de llegar a los alumnos. Lo importante es que se logre ese vínculo y que se logre esa enseñanza-aprendizaje. claro. ¿No? Y también pensando un poquito tu cargo ahora como jefe de departamento, también toca liderar a otros profesores que quizás estuvieron en Claro. tus zapatos en un inicio, y eso Ujú, genera también tu sello propio porque tú también identificas cosas importantes en ese proceso educativo que compartes quizás claro. con estos profesores que vienen en formación, en ascenso, y también eso le da quizás Ujú, incluso una mirada propia del colegio, tu misma mirada. Entonces considero bastante importante ese punto que mencionas al final, Pablo. así es. Así que eso, Pipe, si puedes dar ahí un cierre. No, primero, muchas gracias por el tiempo, por la manera desinteresada y que aceptó la entrevista. Y al final es por el tiempo, porque podría estar haciendo otra Ujú. cosa y no está dando tips, no está comentando cómo podemos afrontar todo este proceso de mejor manera. Así que muchas gracias, Pablo. Así que no, de nada, chicos. Y cuando quieran, pueden contar con nuestra institución. Si quieren realizar algún tipo de vinculación, alguna intervención, las puertas van a estar abiertas para ustedes. Así que eso, les deseo mucho éxito cuando les toque su práctica. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo, Muchas disposición, gracias, buena Pablo. voluntad y Vale, compartiendo ahí tu chicos. experiencia. Así que eso, Vale, muchas gracias. no hay de qué. Cuando quieran nomás.